Rosario había guardado cada momento de la vida de su hija en una vieja caja de madera, creyendo que algún día ella valoraría esos recuerdos. Pero cuando Carmen regresó a Zaragoza después de años de ausencia, ni siquiera quiso abrirla. La tiró al contenedor sin mirar, como si fuera basura. Lo que Rosario no sabía era que su hija había estado esperando ese momento durante años, no para recordar, sino para olvidar para siempre lo que realmente había pasado en esa casa. Algunas cajas no guardan tesoros, sino secretos que es mejor mantener enterrados. Si te gustan estas historias emotivas, suscríbete para no perderte más contenido como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? La lluvia golpeaba contra los cristales de la ventana del pequeño apartamento de Rosario Mendoza en el barrio de La Magdalena. A los 62 años, sus manos temblorosas acariciaban por enésima vez la superficie gastada de una caja de madera que descansaba sobre la mesa del comedor. Era una caja que había acompañado su vida durante los últimos 30 años, creciendo en contenido y significado con cada objeto que depositaba en ella. Dentro de esa caja reposaba toda la infancia de Carmen, su única hija. Cada dibujo garabateado con crayones de colores, cada carta que había escrito cuando aprendió a formar sus primeras palabras, cada fotografía de cumpleaños, cada peluche que había abrazado durante las noches de tormenta, el vestido amarillo del primer día de escuela, cuidadosamente doblado y envuelto en papel de seda, los zapatos rojos que tanto le gustaban cuando tenía 5 años, incluso los dientes de leche que había perdido, guardados en pequeños sobres con la fecha anotada en la letra cuidadosa de Rosario. La caja había sido un proyecto de amor. Rosario trabajaba como costurera en un taller del centro de Zaragoza, y cada peso que ganaba lo invertía en hacer de la vida de Carmen algo especial. No tenía mucho dinero, pero tenía tiempo y dedicación. Cada objeto que guardaba era una promesa silenciosa de que, algún día, cuando Carmen fuera mayor, podrían sentarse juntas y revivir esos momentos. Imaginaba las sonrisas, las lágrimas de nostalgia, las historias que contaría sobre cada pequeño tesoro. Pero Carmen había cumplido 32 años sin haber visto jamás el contenido de esa caja. Había dejado Zaragoza a los 18 años para estudiar en Barcelona, y después había conseguido trabajo en una empresa de marketing. Las visitas a casa se fueron espaciando. Primero cada mes, luego cada temporada. Después solo en Navidad. Los últimos 5 años había enviado tarjetas postales y llamadas telefónicas breves, siempre con prisa, siempre con la excusa de que el trabajo la tenía muy ocupada. Rosario había esperado pacientemente. Cada vez que hablaban por teléfono, Carmen sonaba distante, como si estuviera hablando con una desconocida. Pero Rosario se consolaba pensando que era cosa de la edad, que los jóvenes necesitaban su espacio para crecer. Siempre había sido una madre comprensiva, o al menos eso creía. Había criado a Carmen sola después de que su padre las abandonara cuando la niña tenía apenas 3 años. Había trabajado dobles turnos para pagarle estudios. Había renunciado a su propia vida social para estar disponible siempre que su hija la necesitara. El timbre del portero automático la sobresaltó. Era martes por la tarde, y no esperaba a nadie. Cuando escuchó la voz de Carmen a través del intercomunicador, el corazón le dio un vuelco. No la había visto en persona desde hacía 8 meses. «Sube, hija, sube», dijo Rosario, tratando de controlar la emoción en su voz. Se apresuró a ordenar un poco el apartamento. Se pasó las manos por el pelo gris que siempre mantenía recogido en un moño, y esperó junto a la puerta. Carmen subió las escaleras con paso firme. Llevaba un traje gris impecable, tacones que resonaban contra los escalones de mármol, y una expresión que Rosario no supo interpretar. Cuando abrió la puerta, su hija la saludó con un beso rápido en la mejilla, como si fuera una obligación social. «Hola, mamá», dijo Carmen sin sonreír. «Tengo que hablar contigo». «Por supuesto, hija, pasa. ¿Quieres café? ¿Algo de comer? Puedo preparar esas croquetas que tanto te gustaban cuando eras pequeña». Carmen negó con la cabeza y se sentó en el sofá, manteniendo cierta distancia. Rosario se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas sobre las rodillas.
La caja de madera seguía en la mesa, como una presencia silenciosa entre ambas. «Mamá, he venido a decirte algo importante», comenzó Carmen. «Me han ofrecido un trabajo en Londres. Es una oportunidad muy buena y he decidido aceptarla». «¿Londres?», repitió Rosario sintiendo como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «Pero Carmen, eso está tan lejos. ¿Y cuándo volverías?» «No lo sé, mamá. Probablemente me quede allí indefinidamente. Es lo que quiero hacer con mi vida». El silencio se extendió entre ellas. Rosario miraba a su hija, buscando rastros de la niña que había criado, pero solo encontraba a una mujer fría que la observaba como si fuera un obstáculo que superar. «Antes de irme», continuó Carmen, «necesito que entiendas algo. No quiero que me mandes cartas, no quiero llamadas constantes. No quiero que me hagas sentir culpable por vivir mi vida. Necesito mi espacio, mamá. Siempre lo he necesitado». «¿Espacio?», preguntó Rosario con la voz quebrada. «Carmen, yo solo quería lo mejor para ti. Todo lo que hice fue por tu bien. Lo sé, mamá, y te agradezco todo lo que hiciste por mí, pero ahora necesito seguir adelante». Rosario se levantó lentamente y fue hacia la mesa. Tomó la caja de madera con ambas manos y la acercó a Carmen. «Antes de que te vayas, quiero que veas esto», dijo, con lágrimas en los ojos. «He estado guardando todos tus recuerdos. Cada cosa que fue importante en tu infancia está aquí. Pensé que algún día podrías querer verlo, recordar los momentos bonitos que pasamos juntas». Carmen miró la caja con una expresión que Rosario no pudo descifrar. Por un momento, pareció que iba a extender las manos para tomarla, pero luego se puso de pie bruscamente. «No quiero ver eso, mamá, no quiero recordar nada». «Pero, Carmen, son tus recuerdos, tu historia, nuestra historia». «No», dijo Carmen con una firmeza que cortó el aire como una cuchilla. «No quiero esa historia, quiero escribir una nueva». Sin decir más, tomó la caja de las manos de Rosario y se dirigió hacia la puerta. Rosario la siguió, confundida y desesperada. «¿Qué estás haciendo, Carmen?» «Lo que debería haber hecho hace años», respondió Carmen, bajando las escaleras con la caja en brazos. Rosario la siguió hasta el portal del edificio. Vio cómo su hija caminaba directamente hacia los contenedores de basura que estaban en la esquina de la calle. Sin dudarlo, levantó la tapa del contenedor grande y arrojó la caja dentro. El sonido sordo del impacto resonó en el pecho de Rosario como un puñetazo. «¡Carmen!», gritó, corriendo hacia ella. «¿Qué has hecho?». «Lo que tenía que hacer», respondió Carmen, limpiándose las manos en el traje. «Mamá, no me busques, no me llames, no quiero volver a saber nada de ti». «¿Pero por qué? ¿Qué he hecho mal? Dediqué mi vida entera a criarte». Carmen se detuvo. Por primera vez en toda la conversación, la miró directamente a los ojos, y en esa mirada, Rosario vio algo que la dejó paralizada. No era frialdad, era miedo. «Exactamente», dijo Carmen, «dedicaste tu vida entera a criarme, y yo no te pedí eso». Se dio la vuelta y caminó hacia el taxi que había pedido por teléfono. Rosario se quedó parada junto al contenedor, viendo cómo su hija desaparecía de su vida. Cuando el taxi dobló la esquina, se acercó al contenedor y trató de recuperar la caja, pero estaba muy profundo y sus brazos no llegaban. Pasó toda la noche despierta, sentada en el sofá, tratando de entender qué había pasado. Repasó cada momento de la infancia de Carmen, cada sacrificio que había hecho, cada vez que había puesto las necesidades de su hija por encima de las suyas propias. No encontraba la respuesta. Al día siguiente, muy temprano, salió de casa con una escalera pequeña que guardaba en el trastero. Cuando llegó al contenedor, vio que el camión de basura ya había pasado. La caja, con todos los recuerdos de Carmen, se había perdido para siempre. Durante las siguientes semanas, Rosario cayó en una profunda depresión. Dejó de ir al trabajo, apenas comía, y pasaba los días sentada en el sofá, mirando el lugar donde había estado la caja. Sus vecinas se preocuparon y la convencieron de que fuera al médico, pero ninguna medicina podía curar el vacío que sentía en el pecho. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos, encontró una carta que había recibido años atrás de la directora del colegio de Carmen. La había guardado sin leerla completamente,
pensando que era solo un informe de rutina, pero ahora, con el tiempo y la perspectiva, decidió releerla con atención. Estimada señora Mendoza, decía la carta, nos preocupa el comportamiento de Carmen en clase. Últimamente parece muy retraída y nerviosa. Cuando le preguntamos si todo está bien en casa, se pone muy tensa y no quiere hablar. Algunos de sus compañeros nos han comentado que Carmen ha mencionado que su mamá no la deja respirar y que siempre está encima de ella. Creemos que sería beneficioso que pudiera hablar con la psicóloga del colegio. Rosario leyó la carta 3 veces. Recordó vagamente haber hablado con la directora por teléfono, pero había interpretado la conversación como una crítica a su forma de criar a Carmen. Había respondido que ella conocía mejor que nadie a su hija y que no necesitaba la ayuda de ninguna psicóloga. Siguió buscando entre los papeles y encontró más cartas del colegio que nunca había abierto. Una de ellas era de cuando Carmen tenía 12 años. Carmen se ha desmayado durante el recreo. Cuando le preguntamos qué había desayunado, nos dijo que no había comido nada, porque su mamá estaba muy triste esa mañana y no quería molestarla. Señora Mendoza, creemos que Carmen se está haciendo responsable de cuidar sus emociones, y eso no es saludable para una niña de su edad. Otra carta, de cuando Carmen tenía 14 años. Carmen ha rechazado la invitación a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga. Cuando le preguntamos por qué, dijo que su mamá se pone muy triste cuando ella no está en casa. Señora Mendoza, es importante que Carmen pueda desarrollar relaciones sociales normales con sus compañeros. Y una más, de cuando Carmen tenía 16 años. Carmen ha decidido no participar en el viaje de fin de curso. Nos ha dicho que no puede dejar a su mamá sola porque se deprime mucho. Hemos intentado hablar con usted varias veces, pero siempre dice que Carmen es libre de tomar sus propias decisiones. Creemos que hay una dinámica familiar que necesita ser evaluada por un profesional. Rosario dejó caer las cartas al suelo. Los recuerdos comenzaron a llegar como una avalancha. Recordó todas las veces que había llorado delante de Carmen cuando se sentía sola. Recordó cómo le contaba sus problemas económicos y sus preocupaciones como si fuera una adulta. Recordó cómo Carmen había dejado de salir con sus amigas para quedarse en casa, cuidándola cuando estaba triste. Recordó la expresión de Carmen cuando tenía 15 años y le había dicho que quería estudiar en otra ciudad. Rosario había comenzado a llorar, diciéndole que no podía abandonarla, que ella había sacrificado todo por ella, que si se iba, se quedaría completamente sola. Carmen había retirado la solicitud de beca para estudiar en Madrid. Recordó cuando Carmen tenía 17 años y había conocido a un chico que le gustaba. Rosario había comenzado a hacer comentarios sobre lo poco que la visitaba, sobre cómo los hombres siempre terminaban abandonando a las mujeres, sobre lo importante que era que las madres e hijas se mantuvieran unidas. Carmen había terminado la relación 2 semanas después. Recordó cuando Carmen había conseguido trabajo en Barcelona y había venido a despedirse. Rosario había tenido una crisis de ansiedad, llorando y diciéndole que no podía vivir sin ella. Carmen había consolado a su madre durante horas, asegurándole que la llamaría todos los días, que vendría a visitarla constantemente, que nunca la abandonaría. Pero también recordó la expresión en los ojos de Carmen esa última noche antes de irse a Barcelona. No era tristeza por la separación, era alivio, y detrás del alivio había miedo. Miedo de lastimar a su madre, miedo de decir la verdad, miedo de ser libre. Rosario se dio cuenta de que había convertido a su hija en su cuidadora emocional desde que era una niña. Había puesto el peso de su soledad, su tristeza, sus inseguridades sobre los hombros de una niña que debería haber estado preocupándose por sus propias cosas. Había utilizado su amor maternal como una cadena, y cada vez que Carmen había tratado de alejarse, había tirado más fuerte de esa cadena. La caja de recuerdos no era un tesoro. Era evidencia de una prisión emocional que había construido alrededor de su hija. Cada objeto que había guardado representaba un momento en que Carmen había tenido que ser la adulta en la relación. Cada dibujo,
Era una muestra de cómo Carmen había aprendido a expresarse solo de maneras que no molestaran a su madre. Cada carta era una demostración de cómo Carmen había aprendido a cuidar los sentimientos de Rosario antes que los suyos propios. Carmen no había tirado la caja por frialdad. La había tirado porque finalmente había encontrado la fuerza para liberarse de una relación que la había estado ahogando desde la infancia. La había tirado porque entendía que mientras esos recuerdos existieran, siempre existiría la posibilidad de que Rosario la manipulara emocionalmente para que regresara. Rosario se quedó sentada en el suelo de su apartamento, rodeada de las cartas del colegio que nunca había querido leer, entendiendo finalmente por qué su hija había huido. No había sido una traición, había sido supervivencia. Los siguientes meses fueron los más difíciles de la vida de Rosario. Tuvo que enfrentar la realidad de que, en su intento de ser la mejor madre posible, había cometido los errores más graves que una madre puede cometer. Había confundido el amor con la dependencia, el cuidado con el control, la protección con la manipulación emocional. Comenzó a ir a terapia, algo que se había negado a hacer durante años. En las sesiones, habló por primera vez de su propia infancia, de cómo sus padres habían sido emocionalmente ausentes, de cómo había crecido sintiéndose invisible y no querida. Entendió que había tratado de llenar ese vacío emocional, usando a Carmen como su fuente de validación y compañía. Aprendió sobre el concepto de parentalización, el proceso por el cual un padre convierte a un hijo en su cuidador emocional. Entendió que había robado la infancia de Carmen, obligándola a ser responsable de su bienestar emocional desde una edad muy temprana. Entendió que Carmen había tenido que desarrollar una personalidad falsa, diseñada para mantener a su madre estable, mientras reprimía sus propias necesidades y deseos. La terapeuta le explicó que los hijos que han sido parentalizados a menudo desarrollan ansiedad, depresión y dificultades para establecer límites saludables en sus relaciones adultas. También le explicó que muchos de estos hijos, cuando finalmente logran independizarse, necesitan cortar completamente el contacto con el padre manipulador para poder sanar. Su hija no la odia, le dijo la terapeuta. Su hija está tratando de salvarse a sí misma, y para poder hacer eso, necesita espacio para descubrir quién es ella realmente, sin la presión de cuidar de usted. Rosario pasó más de un año en terapia, trabajando para entender y sanar los patrones tóxicos que había desarrollado. Aprendió a vivir sola sin sentirse víctima, a encontrar fuentes de validación emocional que no dependieran de su hija, a desarrollar una identidad propia que no estuviera centrada en ser madre. Un día, casi 2 años después de que Carmen se fuera, Rosario decidió escribirle una carta, pero esta vez no era para pedirle que regresara o para hacerla sentir culpable. Era para tomar responsabilidad por sus errores y para darle el permiso que nunca le había dado, el permiso de ser libre. Querida Carmen, escribió, he tardado mucho tiempo en entender lo que pasó entre nosotras. Durante años creí que había sido la mejor madre posible, pero ahora me doy cuenta de que te fallé de maneras que no sabía que existían. Te convertí en mi cuidadora emocional cuando deberías haber sido simplemente mi hija. Te robé tu infancia y tu adolescencia, haciéndote responsable de mi felicidad y mi bienestar. Te manipulé emocionalmente cada vez que trataste de establecer límites o de vivir tu propia vida. Lo que yo llamaba amor, en realidad era control. Lo que yo llamaba cuidado, en realidad era egoísmo. Entiendo ahora por qué tiraste la caja de recuerdos. No era frialdad, era liberación. Esa caja representaba todos los momentos en que te obligué a ser la adulta en nuestra relación, todos los momentos en que pusiste mis necesidades antes que las tuyas. Tirarla fue un acto de supervivencia, no de traición. No te pido que me perdones, porque entiendo que el daño que te hice puede ser irreparable. No te pido que regreses, porque entiendo que necesitas espacio para sanar y para descubrir quién eres sin la presión de cuidar de mí. No te pido que me llames, porque entiendo que el contacto conmigo puede ser doloroso para ti. Solo quiero que sepas que he tomado responsabilidad por mis errores. Estoy en terapia.
trabajando para ser una persona más saludable. Estoy aprendiendo a vivir mi propia vida sin depender emocionalmente de ti. Estoy construyendo una identidad que no esté centrada en ser tu madre. Si algún día decides que quieres tener una relación conmigo, será bajo tus términos, con los límites que tú establezcan, y solo cuando tú te sientas lista. Y si decides que nunca quieres volver a verme, respetaré esa decisión también. Tu bienestar es más importante que mi deseo de tenerte cerca. Mereces ser libre, Carmen. Mereces vivir tu propia vida sin la carga de cuidar de mí. Mereces tener relaciones sanas basadas en el respeto mutuo, no en la dependencia emocional. Mereces ser amada sin condiciones, no como la persona que me consolaba cuando estaba triste. Te amo, hija, pero he aprendido que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Rosario nunca envió esa carta. La escribió para ella misma, como parte de su proceso de sanación, pero escribirla le dio la claridad que necesitaba para entender finalmente lo que había perdido y por qué. Carmen nunca regresó a Zaragoza. Rosario se enteró por una vecina que la había visto en Facebook que se había casado en Londres, que tenía un trabajo exitoso, que parecía feliz. Rosario no trató de contactarla, ni siquiera para felicitarla. Había aprendido que el amor verdadero a veces significa amar desde la distancia, sin condiciones, sin expectativas. Rosario construyó una nueva vida para sí misma. Hizo nuevas amistades, tomó clases de pintura, se unió a un club de lectura. Aprendió a ser feliz sin depender de la validación de otros. Aprendió que ser madre no era su única identidad, que podía ser una persona completa sin necesidad de que alguien más la necesitara. Pero las noches silenciosas en su apartamento, a veces recordaba la caja de madera, no con nostalgia, sino con comprensión. Esa caja había representado todo lo que había hecho mal como madre. Carmen había tenido razón al tirarla. Había sido el primer paso hacia su libertad, y aunque dolía, Rosario había aprendido a estar orgullosa de que su hija hubiera encontrado la fuerza para liberarse. Había aprendido que la traición real no había sido que Carmen tirara la caja, sino que ella hubiera creado una dinámica en la que tirar la caja era la única forma de supervivencia. El amor verdadero, entendió finalmente, no era guardar recuerdos en una caja, era crear las condiciones para que la persona amada pudiera ser libre, incluso si esa libertad significaba vivir sin ti.